Saludos, mi amado, mi amada. Qué bueno que vuelve a sintonizarse con nosotros. Seguimos aquí, Vivir la Vejez, para que usted vea en esta caja de herramientas que seguimos compartiendo con usted. Hemos hablado de distintas, lo que es adaptarnos, nuestras actitudes y todo eso. En esta ocasión vamos a hablarle de la esperanza. Si usted es cristiano o cristiana, independientemente del grupo al que usted pertenezca, la esperanza es parte de nuestra vida y nosotros somos gente que vive en la esperanza. Y es más fácil adaptarnos cuando tenemos esperanza que cuando no la tenemos. Así es que mire lo que nos dice la palabra Milca en Romanos 5:5. Lo que implica esa adaptabilidad y esa esperanza en nuestra vida, sabiendo que aún en la esperanza nosotros somos gente firme, ¿sabe? Amén. La esperanza no es blandenguería en el lenguaje de mi casa. La esperanza está puesta en alguien que no nos falla. Dice Romanos 5 en la Nueva Versión Internacional, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén. La esperanza que no avergüenza, que no nos defrauda, exacto. No nos defrauda, esa esperanza que no nos decepciona. Lo tengo acá. Mire lo que dice uno de estos dichos de Brunner. La esperanza le es a la vida lo que el oxígeno le es a los pulmones. Grábelo. La esperanza le es a la vida lo que el oxígeno le es a los pulmones. Piensa usted, ¿puede vivir sin respirar? Ahí se la dejo. ¿Puede vivir sin respirar? ¿Puede vivir sin oxígeno? Óigame, no podemos vivir sin esperanza, porque la falta de esperanza trae un vacío existencial que nos mata, nos acaba. ¿Cómo nosotros podemos ir manejando la esperanza, Milka, en nuestro día a día? La esperanza es como parte de, abundando el comentario que hacía, es como ver algo más allá de nuestra vida. O sea, es como algo que esperamos. Se puede parecer un poquito a la fe, pero vamos a ver más tarde cómo la fe, cómo se distingue entre uno. Pero la esperanza da paz. Amén. La esperanza da alivio. Es necesaria. O sea, la necesitamos, como yo diría, by far, porque el aceptar la esperanza nos enfoca a nosotros aceptar nuestra etapa con plenitud. Amén. Amén. Y de esa forma es como decir y vivir con algo de serenidad. Sí, porque yo puedo estar aprensiva de que va a suceder esto en el gobierno, va a suceder esto en el clima, va a suceder esto en mi enfermedad, pero de momento yo digo no, pero yo tengo a Dios en mi corazón y yo sé que si Él está envuelto en cada uno de esos lugares y en posiciones en mi vida, es como descansar y respirar un alivio. Y entonces, ¿qué pasa con el futuro? Lo veo como más. Primero, tengo contentamiento con ver el futuro. Exacto. Lo veo como con deseos de que llegue. Y más adelante vamos a ver cómo se ve ese futuro con anhelos, con deseos, con... Y lo celebro antes de llegar. Definitivamente. Porque no vivo en una tragedia. Y vive sin miedo. Vivimos sin miedo, porque la esperanza nos da como una seguridad. Es como si fuera un support. Sí. Es como decir, no, pues yo me puede pasar la vida se me puede tambalear en toma de decisiones, pero sé que hay algo más allá de mi vista. Me da a mí como paz, me da la serenidad. E inclusive, si manejamos la muerte como en términos de vida final, la esperanza nos deja ver que la muerte no tiene la última palabra. No la tiene. Definitivo, porque ahí es que nosotros vemos la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. La esperanza de verlo, la esperanza de que aunque yo muera en esta caja, en este cuerpo que es terrenal, esto que se destruye, la materia se destruye, pero mi espíritu no se destruye. Eso queda permanente. Y la esperanza va a estar donde yo voy a tener una nueva vida en Cristo. O sea, esa vida
permanente, que de hecho esa vida yo la obtengo desde el momento en Desde que el yo momento en que acepto crees. a mi Cristo como mi Salvador, pero va creciendo, Amén. se va afianzando. Es como cuando sembramos una matita, esa matita tú la siembras en buen terreno, la nutres con su buen abono. Esa mata o esa planta te va a dar unas buenas raíces, y esa raíz es la que va a mantener esa tierra unida. Pues así mismo es la Es la esperanza. esperanza. La seguimos nutriendo, y llegará un momento en que te podrá venir a tu vida situaciones de toma de decisiones críticas, crisis fuertes, pero tú dices, yo tengo la esperanza de que eso va a cambiar, yo tengo la esperanza de que eso va a suceder, porque la esperanza no viene de la nada. Exacto. Viene de Cristo. De alguien. Y es exactamente. Y Cristo se encarga de que aún la tragedia no tenga la última palabra. Definitivo. Y hay gente que obviamente tiene la virtud de hacer broma hasta de sus dolores. O sea, me estoy acordando del hermano de mi hija adoptiva, de Iraida. Él sufrió muchas amputaciones. ¿Y qué le decía a la pastora? El Señor tiene conmigo un serio problema. Yo no sé cómo él va a empatar todos los cantos míos cuando yo llegue allá arriba. Él estaba consciente de que él tenía una vida corta. Pero por otro lado, dígame cuál es el drama, cuál es la voz que tengo que hacer. Él podía estar amputado, pero tenía voz. Y cantaba en su silla de ruedas. Y como que entre serio y broma, pero él era un bromista, una cosa sin sentido. Pero eso era lo que le decía a la pastora. El Señor se encargará de empatar los cantos míos cuando yo llegue allá arriba, pero yo sé para dónde voy. Y así se mantuvo hasta el final de su carrera física a los 48 años. Pero hay algo que te permite ver lo que no ves, tú sabes. Dios está ahí y tiene el control. O sea, la tragedia en el caso de él, que fueron las amputaciones por su diabetes, gangrena y toda la bobería, no tiene la última palabra. Yo sé para dónde voy y yo sé a quién le creí. O sea, nosotros estuvimos en ese culto funeral y créeme que nos reímos como cosa buena de todas las ocurrencias que él podía tener aún en sus hospitalizaciones. Así es que nosotros, cuando estamos en la espera, no estamos esperando algo. Yo estoy esperando a alguien. Exactamente. O sea, yo sé en quién, dice la palabra. Amén. Yo Amén. sé en quién he creído. Y eso se torna fácil citar el texto bíblico en nuestro quehacer de vida. Pero cuando estamos en la crisis, ya no es tan fácil citarlo, tú sabes. Porque la crisis como que a veces no te deja ver a Cristo. Y eso no quiere decir que no salga la lágrima. Es que tú tienes quien la sabe enjugar. Pero el cristiano ahí tenemos que pasar por un aprendizaje. Exacto. De que, como dijimos, no estamos solos, porque desde el momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador, Él se convierte en esa compañía eterna. Se convierte en mi bastón, se convierte en mi escudo, se convierte en esa... Es mi protector. Amén. Es como si fuera vamos a ponerle la palabra, como mi guardián o mi guardaespaldas, donde yo me puedo sentir tranquila porque en este mundo vamos a tener aflicción. Pero él dice, pero yo he vencido al mundo. Y si él ha vencido el mundo, pues, y yo tengo a ese que venció al mundo, lo tengo como mi guardaespaldas, lo tengo como mi soporte, lo tengo como esa muralla, lo tengo como ese bastón alrededor. Yo no tengo por qué temer. Pero yo me he encontrado con muchas personas que en su vejez le tienen miedo a eso, a la muerte, le tienen miedo. ¿Y qué va a pasar de mí? Y es porque no le han dado la oportunidad a que Dios y el Espíritu Santo se manifiesten en su vida. Y por otra parte, el no aceptar a esa fuerza mayor, no tenemos fe. Y tiene que haber un enlace entre fe y esperanza. Para que vivas en paz. Para que vivamos en paz. Y como dijimos en segmentos anteriores del mes pasado, la fe es aquello que se espera y la demostración de lo que no se ve. No vemos.
Y cuando tú tienes fe, hay esperanza. Porque entonces tú te forjas en tu mente de que yo voy a esperar eso que no estoy viendo en la espera de que ocurra. Y va a llegar, porque fiel el que nos dio la palabra. Amén. Fiel es el que ha prometido, el que también lo hará. Y fíjate como nos dice Hebreos 10, mantengámonos firmes en la esperanza. Y esa esperanza es evidencia de salud espiritual. Así mismo, así mismo. O sea, la esperanza es evidencia de salud espiritual. Así como le dice Pedro, Jesús le dijo a Pedro que su fe no debe de tambalearse, que su fe tiene que mantenerse firme. Y si esas palabras Él se las dio a su discípulo, nosotros que somos sus seguidores tenemos que adoptarla, porque esa no, y fue escrita como escogida en la palabra, en la Biblia, y nosotros como cristianos tenemos que a veces fortalecer en nuestra habla y en pensamiento, dentro de las cosas que pensamos, decir, Dios me quiere a mí firme, Cristo me quiere a mí firme, yo me puedo tambalear, pero Señor, tú eres mi fortaleza, en ti espero. Y ahí está la esperanza demostrada. El detalle es que cuando nos llega esa ansiedad de lo desconocido, es porque este cerebro está caminando 1, 2, 3, 4 eventos que no han llegado. Entonces, como estamos caminando por adelantado, y estoy caminando por adelantado, y a veces nos tornamos patéticos, tú sabes. Lo miramos por adelantado y más patéticos. Pero entonces no podemos pensar, el pensar por adelantado me quita la paz, pues Señor, ayúdame a centrarme en el presente, en lo que estoy. Lo que tengo ahora, lo que tengo hoy, lo que tengo que manejar hoy. Sin perderle perspectiva, porque cuando hablábamos en el segmento pasado de que uno se tiene que proyectar para llegar a la vejez, es completamente diferente a cuando llegan los momentos de crisis. Exacto. Porque una cosa es cuando uno vive una vida, yo voy viviendo, me levanto todos los días, yo todos los días cumplo un día más de mi vida, pero yo tengo que proyectarme para ese futuro, para cuando yo llegue a la tercera edad. Exacto. O al jubilado o al retirado, como usted le quiera llamar. Pero entonces tenemos que también vivir el presente. Si yo vivo este presente pensando siempre en el futuro, el presente no lo voy a poder vivir. No lo vas a poder ni disfrutar. Porque no proyecté el futuro, y el futuro en un momento dado se va a convertir en mi presente. En mi presente, pero no lo proyecté. Así que yo estoy aquí en la tragedia de lo que va a pasar mañana, pero no me estoy disfrutando del hoy. Definitivo. O sea, ¿y el hoy qué pasa? Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás el silencio y jamás lo sabrás. O sea, porque pasas por tu vida y tú jamás te enteraste. Porque estás tan obcecado en lo próximo. Y eso es distinto a tú hacer provisión. Exacto, hay que establecer esa diferencia, o sea, que no es que uno no piense en proyectarse, uno tiene que hacer mayordomo de todo, mayordomo de finanzas, mayordomo de salud, mayordomo de movimiento de cuerpo, que esa mayordomía esté completa en todo nuestro ser, porque sabemos que tenemos que bregar con ella, que si no vamos a tener a nuestros hijos cerca, que si los vamos a tener cerca, que qué familiar más cercano, si mi vecino lo tengo que mantener como mi familia, evitar roces, porque usted no sabe qué le va a pasar. Exacto. Y si usted está en contra de esa persona, ¿cómo un cristiano puede tener un roce con un vecino? ¿Cómo yo voy a alabar a Dios si todavía tengo un roce con mi vecino y no he podido cerrar ciclo? Hay muchas cosas que familiar más cercano es mi vecino, es tu vecino. Es mi vecino. O sea, en lo que llega tu hijo, ya tu vecino está ahí. Definitivamente. O sea, en mi caso, en lo que llega de la escuela, de trabajar, pues espérate, ya yo tengo, y uno de mis vecinos está jubilado también. O sea, ¿cómo nosotros podemos mantener unas relaciones sabias, cordiales, de amistad solidaria? Y mira, solidario inclusive a nuestros vecinos, parten con el Señor sus familiares.
que si uno Ujú. tiene la posibilidad de llegar hasta allí y mira, estoy contigo, me permites una palabrita de Eso oración, se cultiva, no es pensando en lo exacto. que te van No, a dar, mm, mm. es pensando en cómo tú estableces una relación sana y la alimentas en salud. Así es. Y nos convertimos en consoladores. Claro. Nos convertimos en Y tal vez consoladores. esa es la puerta útil, sabia, santa de Dios para que ese que no conoce a Dios venga y conozca al Señor. ¿Quién sabe? Exactamente. Pero hay cosas que nosotros como cristianos a veces se nos olvida que la podemos cultivar. Así es que mi hermano y mi amiga, manténgase firme en esa esperanza. La evidencia de salud espiritual es nuestra esperanza. La evidencia a veces de salud emocional es nuestra esperanza. Y recordemos que, como les dije ahorita, nosotros estamos esperando no cosas, estamos esperando a alguien. Y fiel es ese alguien en quien nosotros hemos decidido creer. Acá entre usted y yo, creerle a Dios es una decisión. Yo decido creerle o yo decido ignorarlo. Y el Señor lo que nos sigue regalando es bendición. Amén. A aquel que cree, que espera y que sus actitudes son de bendición para él y para los demás. Disfrute de este cierre en el nombre del Señor. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nos dice, esa es Reina Valera del 60, pero también nos dice la Biblia, Dios habla hoy: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Este poema se titula Crianza, Clamor y Esperanza. No encontramos el manual para criar nuestros hijos, y el Señor nos regaló 3 para nuestro regocijo. Amparados en su promesa de instruirlos en su camino, que no se apartaran de Dios y que ese fuera su mejor amigo. Ante Dios fueron presentados, entregados en sus manos. Les sembramos la palabra, que fueran buenos cristianos. Fueron testigos de nuestro andar en los caminos del Señor, llevando hermanos al templo, gozando de nuestro favor. Solamente uno de ellos se nos salió de las manos, similar al buen pastor que dio su vida por ellos. El mundo me lo sedujo hasta el lodo cenagoso, y las drogas lo sumergió hasta caer en el gran pozo. La espalda, nunca le dimos. Por el contrario, mucho amor, pues él no era de ese mundo y sí era del Señor. Como el padre del hijo pródigo, supe esperar a mi hijo. Oraba a Dios cada noche. Es algo que nunca olvido. Supe mirar las estrellas y la luna de la noche con mi corazón dolido, sin importar las trasnoches. Solo Dios sabe cuántas veces me llenaba de temor, esperando la gran noticia que no fuera la mejor. Reclamaba a mi Señor: Señor, mi hijo no es de ese mundo. Envía un siervo que le hable, que lo saque de ese punto. También, Señor, yo te pido que alguna joven lo atraiga, que se enamore de ella, que lo lleve, que le lleve la contraria. Que Dios sana, eso es cierto. Que Dios liberta, eso es real. Y en el proceso nos deja su palabra como señal. Pues lo libró de la muerte y del mundo de pecado, y le quitó de su vida lo que le mantenía cegado. Mi hijo conoce a esta joven y quedó enamorado. Fue la contestación de lo que a Dios tanto le había orado. Se casaron y son felices, sirviéndole al Señor. Son unos siervos de Cristo, aleluya. Dios siempre hace lo mejor. No hay orgullo más inmenso para una madre o un padre que sus hijos sirvan a Cristo y del Señor no se aparten.
Que la palabra divina sembrada en sus corazones les haga ser sabios y fuertes en medio de los turbiones. Que nunca falte la oración, que nunca falte su presencia. Reine la paz en tu hogar, reine también la paciencia. Pacta con el Señor para que veas su gloria. Descansa en sus promesas, oye, y Él te dará la victoria. Amén, amén, aleluya.